Vaya conmigo por favor a las Escrituras, segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer, mis amados, el verso primero. Déjenme repetirle, segundo libro de los Reyes, gracias. Capítulo 2, verso primero. Vamos a leer, mis amados, este primer versículo. Cuando usted lo tenga listo, me dice amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, leemos el verso primero. ¿Está conmigo? Mire qué tremenda enseñanza nos da el Señor a través de su buena palabra. Dice la Escritura de la siguiente manera: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Me puede ayudar usted a dar lectura, por favor? Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Cierre sus ojitos conmigo y hagamos una oración al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos toda la gloria, Señor, porque tú te encuentras en medio nuestro, Señor mío, y te pedimos que ministres nuestras vidas a través de tu hermosa palabra. Tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra es poder. Te pedimos que ministres nuestro ser interior y que nos lleves a una comprensión mayor y que nos lleves, Señor, a una victoria a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que las vidas, Padre mío, que van a ser ministradas el día de hoy, puedan, Señor, llevar en su corazón del maná del cielo. Te lo pedimos en el poder y en el nombre de Jesús, porque sabemos, Dios eterno, que tú siempre haces y harás mucho más de lo que nosotros te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Y quiero mencionar este pasaje, mis amados, tan conocido, tan importante y a la vez tan enigmático. ¿Y por qué digo que es tan enigmático? Nosotros nos damos cuenta que el propósito del Señor es llevarse a este personaje llamado Elías, llevárselo al cielo, llevárselo con él, llevárselo a una dimensión, mis amados, que cuando nosotros vemos las Escrituras casi no le sucedió sino a dos personas en el Antiguo Testamento. Uno de ellos fue Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y tenemos este personaje, repito, que es, para mi corazón, es tan enigmático, porque hay tanto misterio desde que se comienza a mencionar a este personaje en el libro primero de los Reyes. En el capítulo 17 se hace mención de Elías y suceden milagros, hay resurrección de muertos, etcétera. Llega el punto donde Dios se lo quiere llevar, mas sin embargo hay un sucesor. El sucesor se llama Eliseo, el discípulo de Elías, el cual Dios ya había escogido. Cuando nosotros vemos ya en el segundo libro de los Reyes el propósito del Señor, que Él quiere llevarse a Elías, pero se va ahora a quedar Eliseo como un representante de la voz de Dios para aquel tiempo. Una voz profética, una vida profética. Ahora tiene la responsabilidad de Eliseo de poder continuar con el trabajo de Elías. Me llama la atención que Dios escoge de antemano
Cuando Elías se encuentra en una circunstancia difícil, Dios habla con él y le dice: ahora te va a suceder un personaje llamado Eliseo. Dios ya había puesto su mirada sobre Eliseo desde antes de que fuese llamado. Ya Dios había escogido a Eliseo para su propósito. Yo quiero decirle esta noche que Dios nos ha elegido para su propósito. Dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había propuesto en su corazón, y nosotros ya venimos a esta tierra con propósito para la gloria del Señor. Mire qué interesante. Dice la Escritura que Eliseo es el servidor, el siervo, el compañero de Elías. Pero de pronto suceden situaciones como estas, donde van los dos caminando y se menciona un lugar llamado Gilgal. Fíjese qué tremendo es. Recuerde que Elías está por ser arrebatado, y Elías tiene que dejar a alguien, tiene que pasar la unción, tiene que pasar la estafeta, tiene que pasar la responsabilidad de la misión al cual él había sido llamado. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo cumplió con su propósito. Él dijo: consumado es. Murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, caminó entre los discípulos 40 días, mis amados, y después los convocó para el Señor ser levantado en las nubes. Y le dejó la responsabilidad a los discípulos, le dejó la responsabilidad a la iglesia. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. Por lo tanto, ahora la iglesia tiene la oportunidad de poder desempeñar esa autoridad delegada por el Cristo de la gloria. Lo mismo vemos en Elías. Elías va a ser arrebatado, pero tiene que haber una preparación. Me llama la atención que hoy en día nosotros necesitamos conocer discípulos. ¿Usted conoce algún discípulo? A ver, piense bien, medite bien. ¿Conoce algún discípulo del Señor? Fíjese que hoy en día se ven pocos discípulos. Pocos discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día tenemos más oyentes, mis amados. Los oyentes se gozan, se alegran, les gusta la palabra. Pero es diferente a tener un creyente en la congregación. El creyente, mis amados, ya no tiene duda alguna del sacrificio del Señor Jesucristo. El creyente sabe que es salvo. El creyente sabe que hay un cielo que le está esperando, un paraíso en la gloria, y no tiene temor al mañana. Porque tiene fe, porque ha creído a las promesas. Pero pasando del creyente, nosotros encontramos a discípulos. Y los discípulos, mis amados, son personas que se involucran en el servicio al Señor. Los discípulos son personas que hacen preguntas, que quieren investigar, que quieren ir más a fondo. Los discípulos son personas que hacen abrir la boca de los maestros. ¿Cuántos dicen amén? Me llama la atención, mis amados, porque cuando las multitudes escuchaban al maestro, todos quedaban asombrados. Todos decían: ¿qué nueva doctrina es esta? ¡Qué tremenda palabra que está hablando el Señor! Pero solamente llegaban hasta ahí, oyentes. Pero los discípulos, mis amados, habían creído. Los discípulos fueron más allá, y entonces ellos se involucraban en el servicio al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos querían saber hasta quién estaría a la par del Señor, sentados con Él en la gloria. Ellos querían saber quién, porque un discípulo tiene actitud. ¿Cuántos dicen amén?
Un discípulo no necesitas invitarlo al culto. No necesitas decirle, hermano, hoy acuérdate que va a haber servicio. No, Señor. Un discípulo dice, va a haber servicio mañana. Ahí voy a estar temprano. Ahí voy a ver la gloria de Dios. Ahí me voy a gozar porque tengo hambre de Dios. Porque quiero conocer más la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Me llama tanto la atención, mis amados, que dice la Escritura que a los cristianos, a los creyentes, mis amados, perdón, a los discípulos, dice la Escritura que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. A los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. Hoy en día tenemos cristianos, pero con un concepto diferente. A veces quieren ir y a veces no quieren ir. A veces tienen ganas de estar, a veces no tienen ganas. Son cristianos, mis amados, pero que no han pasado por un discipulado donde se necesita verdaderamente tener una actitud y tener hambre de Dios. ¿Cuántos dicen yo tengo hambre de Dios en esta noche? ¿Cuántos dicen yo tengo hambre de Dios? Oh, bendito el Señor. Aleluya. Mire, por eso me da preocupación en mi corazón. Yo platicaba con una persona al respecto de este asunto de los discípulos. Hoy en día necesitamos discípulos que tengan hambre del Señor. Me llama la atención cómo para Eliseo hay un proceso. Antes de que él se quede con la capa de Elías, antes de que él pueda golpear el Jordán y decirle dónde está el Dios de Elías y ver que el río Jordán se abre en dos, antes de ver los milagros, Eliseo tuvo un caminar con Elías, un caminar de preparación. Creo yo que estamos llegando, mis amados, a un tiempo donde necesitamos prepararnos, pero con una conciencia diferente. ¿Cuántos dicen amén? Una conciencia totalmente diferente. A este mensaje, mis amados, le hemos titulado El caminar de un discípulo. ¿Cuál es el caminar de un discípulo? Todos empezamos de abajo hacia arriba. Todos. Es más, nosotros, mis amados hermanos, llegamos al Evangelio por conveniencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos llegamos por conveniencia? Amén. Todos. Porque llegamos, mis amados, por conveniencia porque no queríamos ir al infierno. Llegamos por conveniencia porque tal vez llegamos enfermos, queríamos sanidad. Llegamos, mis amados, por conveniencia porque estábamos necesitados de la paz de Jesucristo en nuestro corazón. Todos llegamos por conveniencia, pero pasado el tiempo nosotros tenemos que manifestar una actitud de amor. Por eso la Escritura dice, ustedes no me amaron a mí, yo los amé primero a ustedes. Por lo tanto, todos debemos de aprender de amar a nuestro Señor Jesucristo y darle toda nuestra vida hasta el punto de ser mártires para la gloria de su nombre. ¿Sabe? Me gusta mucho ver la imagen del tabernáculo de Moisés. Me encanta porque tiene unas verdades tan poderosas. Y compartiendo un tema, nosotros hablábamos sobre los 5 niveles de ese tabernáculo de Moisés. Hoy no es el tema, pero quisiera tocar un poquito lo siguiente. Cuando tenemos nosotros personas dentro de la congregación, quiero decir, el tabernáculo representa al Señor Jesucristo. Y fuera de lo que es el atrio, hay oyentes. Los oyentes se encuentran en la puerta del atrio. Los creyentes se encuentran en el atrio, donde se encuentra el altar de sacrificio y donde se encuentra la fuente del agua. Pero tenemos, a partir de los creyentes, tenemos la entrada al lugar santo, y es ahí donde se encuentran los discípulos, los que sirven.
Eliseo tenía la responsabilidad de atender a su maestro, en este caso Elías, y es el que vertía agua en sus manos. Era el busboy, el que le encargaban los mandados, el que le pedían: ve a hacer aquello, ve a hacer el otro, y lo hacía con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo manifestó algo, porque Él, cuando se puso a lavar los pies a los discípulos, Él dijo: yo no he venido a que me sirvan, mas he venido a servirles a vosotros. Fíjese qué interesante es. De manera que nosotros vemos entonces a los discípulos en la entrada del lugar santo. Cuando cruzamos al lugar santo, nos encontramos con la mesa del pan, nos encontramos con el candelero de oro y el altar del incienso, donde se encuentran los siervos del Señor, los que servimos al Señor en su obra. Pero hay un lugar llamado lugar santísimo, donde se encuentran los que han llegado al punto de la abnegación, donde se le puede llamar los siervos esclavos. Fíjese qué tremendo es. Cuando el apóstol Pablo abre su carta a los romanos, el apóstol Pablo comienza diciendo: yo siervo de Jesucristo. Y cuando usted investiga lo que es la palabra siervo, en el griego significa esclavo. Yo, esclavo de Jesucristo. Solo hay una versión que así lo dice: yo, esclavo de Jesucristo. Es llegar al punto donde has abnegado tu vida, y la abnegación es la pérdida de todos tus derechos. Por eso Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es llegar al nivel máximo donde estás dispuesto a perder tu vida sin reclamar a nadie. Miren qué interesante. De manera que nosotros vamos de menos a más. Diga conmigo: vamos de menos a más. Vamos de menos a más. Comenzamos todos siendo oyentes, todos. Hace años nosotros predicábamos en unos ranchos, hermano, donde se sembraban los campos, y nosotros llegábamos a predicar en ese lugar. De pronto veíamos que había un hombre que siempre se paraba a lo lejos. Allá a lo lejos se detenía para estar viéndonos y escuchando la palabra, pero no se acercaba. Pasó el tiempo y poco a poco se fue acercando, hermano. Y poco a poco se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando. Servicio tras servicio él estaba allí escuchando. Recuerdo que un día lo tenía yo como a unos 100 metros más o menos. Y mientras estaba yo predicando, al final le dije: ven para acá. Le dije: yo necesito hacer una oración por ti. Y recuerdo que el muchacho vino, y cuando llegó hasta donde nosotros estábamos, comenzamos a orar por él. Lo abrazamos, le predicamos de Jesús. Lo recibió, mis amados. Han pasado los años y es una persona que le entregó su vida al Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo conocimos y al paso del tiempo nos dijo: ¿sabe qué? Yo era un sembrador de amapola en el estado de Guerrero. En la sierra, en la montaña, sembraba amapola. El gobierno vino, destruyó todo, y yo vine a los campos para juntar 15,000 pesos para poder volver a invertir en la amapola, de donde se saca la heroína, y poder vender y ganar mucho dinero. Pero ahí lo encontró Jesucristo en los campos, mis amados. Lo tocó, lo convirtió, y ahora es un siervo del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos venimos de menos a más, todos. El punto es dónde nos encontramos actualmente. ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué nivel estamos? Hemos pasado de ser oyentes, hemos pasado ahora a ser creyentes. Los creyentes perseveran en la casa del Señor, en la obra del Señor. Los creyentes perseveran para un día poder ver a su Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ¿cuántos hemos pasado ahora al nivel de discípulo? Me llama la atención que Elías
dice que venía con Eliseo. Ya había una señal de que Elías sería arrebatado en los cielos. Ya había una señal. Y dice que venían de Gilgal. Yo quiero decirle esta noche, Gilgal tiene una representación para nosotros. Gilgal, mis amados, significa círculo de piedra. Y el círculo, mis amados, representa pacto. ¿Sí o no? El círculo representa algo infinito, un compromiso. Si bien cuando nosotros nos damos cuenta cómo antes de conquistar la tierra de Canaán, Israel tuvo que ser circuncidado para poder entrar a conquistar, y eso nos habla del pacto de Abraham con Dios y de Dios con Abraham, para que pudiese permanecer una señal en el pueblo como pacto de la misericordia de Dios, que era la circuncisión. De manera que Gilgal, mis amados, representa un compromiso, representa un pacto. Los discípulos se comprometen con la obra del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Los discípulos se comprometen con la obra del Señor. Yo recuerdo que hace años, mis amados, predicamos en una iglesia enorme, una iglesia grande, con muchísima gente. Y yo me gocé tanto, mis amados, en ver a la gente tan alegre, tan contenta, tan feliz y tan entregada, porque mire, dice la Escritura que los hombres ven lo que hay delante de sus ojos, ¿sí o no? Amén. Pero Dios es el que mira los corazones. Amén. Y estaba yo impactado, mis amados, en esa iglesia cuando recuerdo que los líderes mencionaron y dijeron: mis hermanos, necesitamos 5 voluntarios para que limpie la iglesia. A la 1, a las 2, a las 3, y nadie decía amén. Necesitamos 5 voluntarios para que limpien la iglesia, y nadie accionaba. Y dijeron los líderes: mis hermanos, entonces dijo, los vamos a escoger. Ya que nadie quiere levantar la mano, los vamos a tener que escoger. Y a ver, fulano de tal, y fulana, y fulano, y sultano. Y comenzaron, mis amados, qué tristeza, qué decepción, qué tristeza. Ver que entre la multitud de personas no había discípulos. Los discípulos, mis amados, se ofrecen. ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo? Un discípulo, mis amados, tiene una actitud diferente. Un discípulo tiene compromiso con la obra del Señor. Me llama la atención el verso 2. Vaya conmigo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 2. Yo quisiera que alguno me ayudara a dar lectura, por favor. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, y no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Yo quiero, mis amados, que note usted el contraste. Note usted un contraste donde Elías le está pidiendo que se quede y el discípulo está diciendo: no, yo voy. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste, mis amados! Porque un discípulo, mis amados, tiene que saber lo que quiere y para dónde va. ¿Sí o no? Un discípulo tiene que tener en su mente claro lo que quiere. Eliseo necesitaba una doble porción de lo que había en Elías. Él dijo: yo necesito una doble porción de lo que hay, y no tengo tiempo para estar perdiéndolo en otro lugar. Yo necesito estar aquí porque quiero aprender todo lo que hay para mi corazón. Mire qué tremendo es. Yo veo, mis amados, el hambre del discípulo, la necesidad de conocer más a fondo
si hablamos de Elías, hablamos, mis amados, de un poder sobrenatural. Elías fue el que oró para que fuego descendiese del cielo, ¿sí o no? Elías oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio, de manera que era importante conocer lo que ese hombre había experimentado, recibido de Dios, para poder pasarlo al próximo profeta o la próxima generación. Mire qué tremendo es. De manera, mis amados, mire usted, dice que Eliseo le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, no me voy a apartar de ti. Descendieron pues a Betel. Betel, mis amados, significa casa de Dios. Mire qué tremendo es. Y si hay alguien que mencionó y experimentó algo, fue Jacob. Jacob, cuando tuvo una experiencia donde él se encontraba, dice que era un paraje solitario, era un lugar en el monte, en la montaña, no había donde dormir, durmió sobre una roca, sobre una piedra, ahí recostó su cabeza. Y él tuvo una revelación, y cuando tuvo la revelación, después de que la tuvo y terminó la visión, él dijo: este lugar no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabe qué es eso? Eso representa tener la conciencia espiritual despierta. Wow. Tener una conciencia, mis amados, de quién es el que está en la casa del Señor. Los hombres ven lo que sus ojos miran solamente y juzgan según la apariencia de sus ojos. Pero cuando usted es un discípulo con una mentalidad, con una conciencia despierta, usted sabe que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor, allí está el propósito del Eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Usted no menosprecia porque usted no ve multitudes, usted no menosprecia. ¿Por qué? Porque ve un solo hombre. Un solo hombre puede hacer la diferencia. ¿Sí o no? Amén. Mire qué tremendo. De manera que el discípulo tiene que conocer Betel, porque el Betel es tener una conciencia espiritual despierta. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A quién nosotros le estamos diezmando? La gente dice: es que le diezman a los hombres. No, Señor. La Biblia dice: aquí hay uno en la tierra, un mortal, pero en el cielo se menciona de uno que vive por los siglos de los siglos. Lo que hacemos es para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria al que vive por los siglos de los siglos? Oh, bendito sea su nombre. De manera, mis amados, que es un recorrido el que lleva el discípulo. Entra primero a Gilgal. Gilgal es donde acepta el compromiso, donde se compromete con la obra de Dios, con la casa del Señor, y camina hacia adelante. Fueron a Betel. Betel es una conciencia despierta. Pero hay un tercer lugar que me llama mi atención. Vaya conmigo, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 4. Quisiera que alguno me ayudase para leerlo, por favor. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Mire, qué tremendo, qué tremendo lo que sucede entre Elías y Eliseo. Elías le dice: quédate, no vengas, prende la televisión y quédate viendo Walking Dead. Tómate un chocolate, está haciendo frío, cómprate una concha.
no vengas. Pero Eliseo es discípulo. Diga conmigo, Eliseo es discípulo. Eliseo tiene hambre, tiene actitud. Eliseo tiene sed de Dios. Eliseo dice: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y Jericó, mi amado hermano, usted conoce la historia. Jericó representa aspectos difíciles en nuestras vidas que tenemos que conquistarlos. La tierra prometida, mis amados, fluye leche y miel, pero no era un pan de dulce, no, señor. La tierra prometida tenía gigantes, tenía murallas. La tierra prometida tenía adversidades, mas sin embargo, una por una fueron conquistadas por el pueblo del Señor. ¿Sí o no? De manera que mire qué tremendo es. Le dicen a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me ha enviado para que vaya a Jericó. Y él dice: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y ambos descendieron ¿a dónde? A Jericó. Es cuando enfrentas tus mayores adversidades. ¿Cuánto dicen amén? Y sabe que Jericó tiene dos significados. El significado más común es ciudad de palmeras, pero hay un diccionario que traduce la palabra Jericó como dulce aroma. ¿Y a qué sabe la victoria o a qué huele la victoria? A dulce aroma, ¿sí o no? ¿Sabe? Cuando nosotros enfrentamos, mire, yo le platicaba a mi madre el día de hoy, que mi esposa me dice: mi amor, me dice, tú eres un hombre con mucha paciencia, admiro tu paciencia, me dice. Pero le comentaba yo a mi madre el día de hoy que conocí una persona que puso a prueba esa paciencia. Conocí una persona, hermano, que yo le digo a mi madre: fue mi bendición. Porque ahí Dios me pulió, mire, en la paciencia Dios me trabajó el Señor. Hubo momentos donde le decía: Padre, úngeme la derecha. Es mejor dar que recibir, Señor. Pero sin embargo, mis amados, cuando enfrentas tus mayores adversidades y sales victorioso, esto es un dulce aroma. ¡Aleluya! Es un dulce aroma donde conquistas, mis amados, los mayores retos en tu vida. Alguien dijo que el que se conquista a sí mismo en su carácter puede conquistarlo todo. ¡Aleluya! Amén. Mire qué tremendo es el Señor. Nosotros como discípulos, mis amados, no podemos rehuir, porque la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué situaciones, qué personas te intentan quitar la paz? ¿Qué circunstancias te quieren mantener retrocediendo o mantenerte quizás en un estancamiento cuando tú dices: no, todo lo puedo en Cristo, no hay muralla que me detenga, voy hacia adelante, camino con estrategia para obtener la victoria en el nombre poderoso de Jesús? Wow. Mire las acciones de un discípulo. Un discípulo se compromete con Dios. Un discípulo, mis amados hermanos, tiene una conciencia para quién está sirviendo, para quién le está trabajando. Un discípulo no se detiene, un discípulo conquista sus mayores adversidades. Pero hay un cuarto lugar que visita Elías y Eliseo. Vaya conmigo al verso 6, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice la palabra del Señor.
¿Cómo dice la escritura? Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Mire qué interesante es. Me llama la atención que en el verso 6, Eliseo no le pide, sino le ruega. En los versos anteriores le pidió: quédate, quédate. Pero en el verso 6 le dice: te ruego que te quedes. Pero el hambre del discípulo, Dios eterno, el hambre del discípulo es mayor que el deseo de Elías. Es mayor el hambre que hay en él, el deseo de conocer las cosas espirituales. Dice la escritura que fueron a un lugar llamado Jordán. Diga conmigo: Jordán. Jordán, mis amados, tiene un significado. Jordán es un lugar, no solamente era un río, sino es un lugar, es un valle, el Jordán. Y Jordán significa lugar de humillación o el que desciende. Es aquí donde nosotros llegamos a una rendición total de nuestras vidas, una rendición total de nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo nació, creció y apuntaba para iniciar su ministerio, dice la escritura que primero descendió al Jordán. Una vez que él descendió al Jordán, comenzaron las cosas a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Hay una película por allí, mis amados, no sé a quién se le ocurrió que el Señor cuando era niño hacía pajaritos de barro y les daba vida. Mentiras del diablo. El Señor no inició su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, comenzó un ministerio sobrenatural. Aleluya. Pero el mismo Cristo tuvo que descender al Jordán. El mismo Cristo tuvo que ir al lugar de humillación. ¿Quiénes somos nosotros para no llegar a ese lugar? Lugar de humillación. Lugar donde nosotros entramos en una actitud de abnegación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire que la obediencia se aprende. ¿Cuántos decimos amén? Amén. La obediencia es algo que se aprende. No viene, mis amados, con el paquete de la salvación. Esto se aprende en el caminar. La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia. Si Él aprendió la obediencia, nosotros debemos aprender la obediencia también. Esta tiene 3 niveles. Cuando nosotros aprendemos la obediencia, tenemos que sujetarnos. Y la sujeción es a la fuerza. No te gusta, pero te sujeta, ¿sí o no? Hermano, tiene que perdonar. Y tú dices: no. Yo que quería ponerle la maceta de sombrero, pero no se va a poder. Tengo que perdonar, me tengo que sujetar. Tienes que amar a tu enemigo, te tienes que sujetar. No se siente bien. Porque es algo que se aprende en el caminar, se aprende la obediencia. El segundo nivel es cuando llegas a la sumisión. Y la sumisión es una voluntad rendida. Ya no te cuesta. La escritura dice: someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Es una cuestión de cooperación. Tú haces esto, yo hago esto. Y nos sometemos en amor. Dicho sea de paso, en el huerto del Edén no había señorío en el principio. No había señorío en el matrimonio. En el huerto del Edén había sumisión. Cada quien hacía su parte y estaban de acuerdo. Cuando vino la caída, entonces sí hubo señorío. Y ahora Él se enseñoreará de ti.
y las cosas comenzaron mal. Pero cuando llegamos a la sumisión, entonces estamos listos para caminar con alguien más sin reclamar. Pero la abnegación es la pérdida de todos tus derechos. ¿Se da cuenta? La abnegación es la pérdida de todos tus derechos. Es donde definitivamente te entregas a un propósito. Todos en algún momento tenemos que llegar a esos niveles. Dice la Escritura que después de que Elías le dijo: te ruego, no vayas conmigo, porque aquí la cosa no está fácil. Quédate aquí, quédate viendo la televisión, no pasa nada. ¿Qué dijo él? Vive Jehová y vive tu alma, que si ya puse las manos sobre el arado, no me detengo, no miro hacia atrás, voy hacia adelante. Yo quiero algo y lo voy a obtener. Y Eliseo quería una doble porción del espíritu de Elías. Mire qué tremendo es. Si usted va conmigo a Filipenses, mire lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 8. Filipenses capítulo 2 verso 8. Yo quiero que alguien me ayude, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Jesús se convirtió en un mártir en el propósito de Dios, ¿sí o no? Cuando nosotros hablamos de la venida del Espíritu Santo en el aposento alto, Jesús dio indicaciones, instrucciones, y Él dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Y la palabra testigos es mártires. Entonces me serán mártires. ¿A quién le dijo? A los discípulos. No a los oyentes, no a los creyentes, no, a los discípulos. Entonces me serán testigos. Si Jesús se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire qué tremendo es. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por el sendero del Maestro? Y nosotros, mis amados, tenemos que alcanzar los niveles para estar dispuestos a entregar no solamente nuestras vidas, sino todo lo que somos en el Señor. Por eso es que los discípulos, mis amados, el Señor ya se los había dicho: y ustedes me serán mártires. Y la Biblia dice que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar las buenas nuevas y comenzaron a ver la manifestación del poder de Dios, comenzó la persecución. Y cuando comenzó la persecución, tomaron a Pedro y lo metieron en la cárcel y le iban a ejecutar al otro día. Me llama la atención que cuando se encuentra Pedro en la prisión, Dios envía un ángel y el ángel tiene que despertar a Pedro porque estaba roncando, hermano. Estaba en el quinto sueño cuando llegó el ángel y le dijo: despierta, despierta, Pedro. Yo le pregunto esta noche: ¿usted puede dormir a gusto cuando tiene problemas? Usted ronca así como león. Y usted dice: pero este duerme como si no tuviese problemas. No, imagínense que le dijeron: mañana te van a ejecutar, mañana vas a morir, es condenado a muerte, mañana te matan, y está roncando Pedro.
Dejen dormir. ¿Qué es eso? Un hombre que está dispuesto a todo. ¿Qué dijo, Señor? Si me quieres allá nos vemos. Si me quieres. Esa es la plenitud de la confianza, porque el hombre puede perder muchas cosas, hermano, pero lo que más ama el hombre es su vida. ¿Sí o no? Lo que más ama, su vida. La gente puede hacer faramaya en la calle, mis amados, pero si viene un carro fuerte, sale corriendo, aunque esté loquito. Sale corriendo. Si ve fuego, sale corriendo, hermano. ¿Por qué? Porque la vida es lo más preciado que tiene el hombre. Cuando nosotros llegamos a los niveles de la abnegación, estamos dispuestos, Señor, a todo con el Maestro. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el buen pastor, porque el buen pastor da su vida literalmente por las ovejas. ¿Se da cuenta? De manera que el camino del discípulo, mis amados, no es fácil. Esto es para el que anhela en su corazón. Podemos ser oyentes, pero no es bueno quedarse allí. Hay que pasar a ser creyente, pero no es bueno quedarse allí. Hay que ir al grado de discípulo. Amén. Si el Señor nos permite ir más arriba, qué bueno. Pero nosotros tenemos un proceso y un caminar con el Señor. Cuando esto hubo terminado, le dijeron a Eliseo: estate atento, porque en cualquier momento va a suceder. Si estás atento, lo que pides se te será hecho. Imagínense, una gloria mayor experimentó Eliseo, una gloria mayor. Más milagros, más cosas sobrenaturales en la vida de Eliseo. Elías oró por un niño y el niño resucitó. Eliseo oró por un niño, el niño resucitó, y cuando murió Eliseo, le cayó por ahí un hombre que lo habían asesinado sobre su tumba y resucitó el muerto. Una doble porción. ¿A dónde quiere llevarnos el Señor a nosotros? ¿Sabe? Su ciudad tiene necesidad de discípulos. No solo de creyentes, sino discípulos. Los discípulos, mis amados, hacen la diferencia donde quiera que se muevan. Los discípulos hacen diferencia donde quiera que caminen. Donde quiera que estén, los discípulos hacen la diferencia. Son luz en medio de tinieblas. Aleluya. Son sal de la tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. La cosa no se ha puesto más fea en Los Ángeles, hermano, porque hay discípulos. Porque hay discípulos. Si no hubiese discípulos en esta ciudad, olvídense, ya hubiese caído fuego del cielo, como Sodoma y Gomorra. Pero los discípulos hacen la diferencia. Y el Señor quiere llevarnos esta noche a un entendimiento y una comprensión y un anhelo mayor en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas al Señor. Y esta noche quiero hacer una oración por usted. Póngase de pie, por favor. Hijo, ¿me ayudas, por favor, allí? Yo no sé cuál es su hambre. Pero me diga, hermano, es que yo ayuné hoy. Pero no hablo del hambre física, sino del hambre espiritual. Donde nosotros podemos tornarnos
discípulos del Señor. Los discípulos, mis amados hermanos, los discípulos están en una constante preparación. No permanecen en un nivel porque siempre quieren experimentar, conocer. Quieren ir a un nivel mayor. Ser un discípulo es un desafío. Es un desafío. Le dijeron a Eliseo: quédate. Eliseo mostró actitud. Por eso recibió un poder mayor, una gloria mayor. La Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Las cosas que la iglesia de Cristo está próxima a experimentar es una gloria mayor. Una gloria mayor. Si Elías, en figura de nuestro Señor Jesucristo, ascendió a los cielos y confió el poder en Eliseo, que es figura de la iglesia, ahora nosotros tenemos que recibir esa ministración del Espíritu Santo en un nivel mayor. No solo hablo de milagros, de poder, sino de amor, de dominio propio, de obediencia, de conocimiento, de revelación. Vamos hacia un nivel diferente al que no hemos experimentado. Dios está llamando a discípulos. Dios está llamando a discípulos. Si Él te llamó, no se equivocó en llamarte. Te llamó para su propósito, para su reino, para su gloria. Para eso te llamó el Señor. Tal vez digas esta noche: no conozco mucho, no sé la profundidad de lo que hoy está hablando, pero tu corazón anhela algo más. Tu corazón siente fuego que quema por dentro, donde sientes el poder servir, el poder decirle a la gente que hay un Dios poderoso, misericordioso, que quiere levantarlos de su circunstancia. Oh, bendito el Señor. Oh, bendito su nombre para siempre. Ha llegado el tiempo de despertar a los valientes. Y yo sé que esta noche aquí hay valientes, hombres y mujeres valientes, que van a caminar un Gilgal, que van a caminar un Betel, que van a conquistar un Jericó, y que van a llegar a un Jordán, un nivel de madurez.
un nivel de madurez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, con sus manos levantadas, hoy te rogamos por tu pueblo, por tu iglesia, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos,